Buenas noches, hermanos. Abran su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 7. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El título de este sermón se llama 4 características de un falso profeta. Nosotros como iglesia hemos sufrido, sin saberlo, la presencia de varios falsos profetas. Tyler Baker y Garrett Kirchway son unos de ellos y también tienen estas características que tienen los falsos profetas. 4 características de un falso profeta son que un falso profeta actúa como cristiano y se hace pasar de cristiano, pero no es cristiano, es un impostor. La segunda característica de un falso profeta es que dirige a las personas, las manda derecho al infierno con su falsa doctrina, con sus herejías. La tercera característica de un falso profeta es que habla cosas que Dios no mandó. Con su falso evangelio, con su falso Cristo, así es como manda el falso profeta a gente al infierno. La cuarta característica de un falso profeta es que son personas extremadamente malvadas. Nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, versículo 15, Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un falso profeta pretende ser un creyente, se viste de ropa, se viste de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Se hace pasar como un hijo de Dios, pero en realidad es un impostor. ¿Cómo sabemos que es un impostor? Por su falso evangelio, por su falso Cristo, por sus frutos los conoceremos. El primer punto de este sermón es que el falso profeta se hace pasar de cristiano, pero no lo es. El segundo punto es que el falso profeta dirige o manda a la gente al infierno. No se puede recoger uvas o higos de árboles malos, dice la Biblia. Un falso profeta es un árbol malo. El fruto que va a producir un falso profeta son gentes que no son creyentes, son gentes que no son salvas, son gentes que van a confiar en otro evangelio, son gentes que van a confiar en otro Cristo. ¿Qué es lo que reproduce un cristiano? Un cristiano por medio de la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Un cristiano, un creyente, puede reproducir a más creyentes por medio de una clara presentación del evangelio. Nos dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dios nos da este ejemplo para demostrarnos que en cuestión de reproducción espiritual, un falso profeta reproduce fruto malo y espinoso. Ese fruto malo que reproduce el falso profeta consiste de gente que no es salva. Son personas que creen un evangelio diferente, ellos creen un Cristo diferente y no creen en el Cristo, en el Jesús de la Biblia. Tyler Baker y Garrett Kirchway predican que Cristo murió por todos nuestros pecados, que Cristo fue sepultado. Ellos predican que Jesús resucitó al tercer día y también predican que después que usted cree ese evangelio, usted tiene vida eterna. Todo eso es correcto, pero lo que no es correcto es de que el Jesús que ellos predican no es el Jesús de la Biblia. Cuando ellos predican el evangelio, predican a un Jesús que no los puede salvar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Jesús de la Biblia no es Dios el Padre y tampoco no es Dios el Espíritu Santo. Ellos predican que Jesús el Padre fue hecho carne y se convirtió en Jesús. También predican que Dios el Espíritu Santo es Dios el Padre. Ellos creen correctamente que Dios es uno, pero desgraciadamente creen incorrectamente que Dios es solo una sola persona en la forma del Padre que se cambia en diferentes modalidades. Creen que Dios el Padre se transforma al Espíritu Santo y creen que Dios el Padre se transforma al Hijo Jesús. Ellos creen en su mente depravada que el Padre murió por nuestros pecados y no el Hijo Jesús, no el segundo miembro de la Trinidad.
Pero nosotros somos trinitarios y creemos que tres son los que dan testimonio en el cielo. Nosotros creemos que estos tres consisten del Padre, que Dios el Padre, Dios el Hijo Jesús y Dios el Espíritu Santo. Nosotros también creemos que estos tres son un solo Dios. Ellos predican que solo existe el Padre y que Dios el Padre se transforma en diferentes modalidades. Ellos piensan que a veces el Padre es Jesús y que a veces el Padre es el Espíritu Santo. No creen en la Santa Trinidad y como alternativa creen en un Jesús que no existe en la Biblia, en un Jesús falso, un Cristo falso. Versículo 17 nos dice: así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. Yo tengo un primo que se llama Jesús. ¿Alguien tiene algún familiar que se llama Jesús? Es muy común ese nombre. En México es muy común. Y si yo le predico a alguien que mi primo Jesús murió por todos sus pecados, que mi primo Jesús fue sepultado y que mi primo Jesús resucitó al tercer día por todos sus pecados, ¿fue esa persona salva al momento de creer ese evangelio? Claro que no. Ese es un evangelio con un Jesús que no es de la Biblia. Ese evangelio tiene cero poder, no tiene absolutamente nada de poder. De la misma manera, el Jesús que no es parte de la Trinidad no es el Jesús de la Biblia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. De la misma manera, todo aquel que cree que el Padre o un Jesús inventado es el Cristo no es nacido de Dios. Versículo 18 nos dice: el árbol malo no puede dar frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Un cristiano o un hijo de Dios va a reproducir a más cristianos. Un bastardo de Dios, como lo es Garrett Kirchway, como lo es Tyler Baker, reproducen puro fruto malo. ¿Qué es el fruto malo? Se refiere a personas que no son salvas. Se refiere a personas que creen otro evangelio. Se refiere a personas que creen en otro Cristo. Ponen su fe en otro Jesús. No es el Jesús de la Biblia. Versículo 19 nos dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Dónde van estos falsos profetas cuando mueren? Van a ir al infierno. Versículo 20: así que por sus frutos los conoceréis. Vayan por favor a 2 de Pedro, capítulo 2. Si usted verifica el fruto de un falso profeta, todo su fruto es malo. Es fruto con espinas, que no es buen fruto para comer. Son personas que van al infierno si no reciben una clara presentación del evangelio por un árbol, de parte de un árbol bueno, de parte de un cristiano, de un creyente como yo, como usted. El primer punto de este sermón es que el falso profeta se hace pasar por cristiano, pero no lo es. El segundo punto: el falso profeta dirige a personas derecho al infierno. Y el tercer punto de un falso profeta: ¿cómo las dirige al infierno? ¿Cómo las manda al infierno? El falso profeta habla cosas que Dios no mandó. El falso profeta va a hablar de un falso evangelio. El falso profeta va a hablar de un falso Cristo. Ese evangelio no tiene poder. Lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Dios les llama falsos maestros y falsos profetas. ¿Por qué? Porque introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Van a negar al Señor Jesús, lo van a reemplazar con otro Señor, con otro Jesús.
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos profetas entran a las iglesias como Iglesia Bautista Palabra Fiel y tratan de corromper a almas inestables. ¿Quiénes son las almas inestables? Son los mentalmente inestables de la iglesia, son los jóvenes de la iglesia, los bebés en Cristo, son las personas tal vez que visitan, no son salvas. ¿Por qué les llama a Dios a ellos falsos profetas? Segunda de Pedro 2, versículo 2, nos explica por qué. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de ellos, muchos van a creer en otro evangelio. Por causa de ellos, muchos van a poner su fe en un Cristo falso, en un Jesús falso que no existe en la Biblia. Falsos profetas predican un diferente evangelio y un Jesús inventado que no puede salvar. Por causa de ellos, gracias a ellos, a los falsos profetas, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué le llama a Dios a ellos falsos profetas? El versículo 12 nos dice: pero estos, como bestias brutas, naturalmente nacidas para presa y destrucción. ¿A dónde van ellos? A la prisión del infierno. Van a ir a la destrucción del infierno, a muerte eterna en el infierno. Hablan mal de cosas que no entienden y perecen en su propia corrupción. No entienden el evangelio de Dios, no entienden quién es el Cristo de Dios de la Biblia y hablan estas cosas que no entienden para la destrucción de ellos y para la destrucción de todos los que le hacen caso. Versículo 13 nos dice: y recibirán la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día. Estos son suciedades y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños. Para los falsos profetas, enseñar herejía es como recreación o deporte para ellos. Mandar a gente al infierno para ellos es algo divertido. El primer punto de este sermón es que el falso profeta actúa como cristiano y se hace pasar de cristiano, pero no es cristiano. El segundo punto es que dirige o manda a las personas derecho al infierno con su falso evangelio, con su falso Cristo. El tercer punto, ¿cómo las manda al infierno? Habla cosas que Dios no mandó. Habla falso evangelio, falso Cristo, que Dios nunca le dijo que hablara. El cuarto punto es que, y el último punto es que el falso profeta es una persona extremadamente malvada, es una persona podrida por dentro. Los falsos profetas se visten como nosotros, se pueden vestir como nosotros, sonríen como nosotros, pueden sonreír como nosotros, ¿verdad? Los falsos profetas saludan como nosotros, pueden saludar como nosotros, actúan como nosotros, pero no son como nosotros, son extremadamente malvadas los falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14, nos explica sobre los falsos profetas. Dice la palabra de Dios: tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado a la codicia, son hijos de maldición. Un falso profeta no solo es un adúltero en serie en cuestión de las cosas espirituales, pero también seducen a almas inestables físicamente porque no pueden dejar de pecar. Eso es lo que tienen en su corazón, puro pecado, puro carnal, nada de lo espiritual, nada de las cosas de Dios. Son hijos de maldición, hijos del diablo y van derecho al infierno. ¿Por qué van al infierno? Porque hacen a Dios un mentiroso con sus herejías detestables. Vayan por favor a Salmo 35 como último versículo. ¿Qué debemos hacer? Debemos de orar por Garrett Kirchway y Tyler Baker y otros falsos profetas. Por causa de sus falsas profecías, mucha gente va a dar en el infierno. Debemos orar que Dios les tape la boca. Debemos orar que Dios los extermine y los mande derecho al infierno inmediatamente. Debemos de orar que Dios los mate. Hermano Ramos, ¿por qué es usted tan malo? Lo vuelvo a repetir, están mandando a gente al infierno
con sus herejías, con su falso evangelio, con su falso Cristo, que no existe en la Biblia. La oración imprecatoria existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces el salmista nos dice en Salmo 35, versículo 1, disputa, oh Jehová. Es una oración imprecatoria aquí en la Biblia. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea con los que combaten contra mí. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Y saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi alma. Vuelvan atrás y sean avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino oscuro y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa hicieron hoyo para mi alma. Que le venga destrucción sobre él sin darse cuenta, y que la red que él escondió lo prenda, que caiga en esa misma destrucción. Y mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Vamos a orar.